Hola con todos, bienvenido Alfredito, ¿cómo estás? Hola Mariel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo ha estado tu ¿Cómo están semana? todos? Mi semana muy ajustada. Bueno, así es siempre. De todas maneras, hay que tratar de disfrutar la vida como va llegando, así para todos. Les Ujú. agradecemos que nos acompañen hoy día en esta sesión número 183, una investigación, tema diferente, nuevo para todos. Vamos a ver a dónde nos lleva a pasear Alfredo. ¿Qué te parece? Si te pones cómodo y procedemos con la investigación. Hay otros videos, ya saben ustedes, de parejas en el tema que también lo están trabajando y en otros idiomas. Así que con gusto pueden también visitarnos por ahí. Bien relajado, Alfredo. Conteo de 5 a 1. 5. Relajado. 4. 3. Cada vez más en el etérico. 2. 1. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Empezamos con las preguntas del protocolo fijo, Alfredo. Primera Sí. pregunta, cuento de 1 a 3 y a mis 3 me dices qué es lo primero que percibes o visualizas con respecto a la palabra sonambulismo. 1, 2, 3. Sonambulismo me llega como un sonar de ciertas ondas que van dirigidas hacia un cuerpo físico, hacia un cuerpo mental, hacia un cuerpo etérico. Forma de control mental y física. Una forma de tener una parte física movible y otra parte etérica movible, pero en diferente frecuencia, como separación. Pero esa separación es como si fuera un poquito a distancia a veces, y a veces entra al mismo cuerpo físico y a veces sale del cuerpo físico. Es decir, que el cuerpo etérico está como deambulando y el cuerpo físico lo sigue, como si el cuerpo físico sigue la información de su cuerpo etérico. Y es por eso que algunos casos ponen las manos así, como si fueran antenitas, tratando de seguir ese cuerpo etérico. Otros simplemente lo hacen por la mente. Es como el cuerpo mental va siguiendo el cuerpo etérico y el cuerpo físico va siguiendo el cuerpo mental. Es como una disociación de cuerpos que están como cada uno en su tiempo. ¿Algo más que percibas? No,
Pregunta número 2. Investiga la causa o las causas esotéricas del sonambulismo a mis 3. 1, 2, 3. Son como líneas de frecuencias que llegan hasta cierto tipo de cuerpo humano, y otras líneas de frecuencia van dirigidas hacia la mente, y otras líneas de frecuencia van dirigidas hacia el cuerpo etérico, y otra línea de frecuencias van dirigidas hacia el cuerpo mental y al cuerpo sexual. Esas líneas que van dirigidas vienen de una fuente, y esa fuente puede ser intraterrena, puede ser en el agua, provenida del agua, puede ser provenida del espacio y puede ser provenida de otros tiempos y dimensiones. Cada una de las líneas refleja a lo que está diseñada. Por ejemplo, la parte emocional es energía que se utiliza para cierto tipo de trabajos, para cierto tipo de creaciones. Y después está la parte sexual, que también está dirigida, su energía que se absorbe de esa parte sexual para cierto tipo de trabajos, igualmente que en el campo mental. El cuerpo etérico es como si estuviera aparte, como que sí lo tocan y no lo tocan. Sí lo tocan porque por la conexión que hay, pero no lo tocan porque el cuerpo es como que a veces zafa de eso, de esa conexión. Y el cuerpo físico está ahí como alimentando o esperando sus otros cuerpos. Esa es la información. Gracias, Alfredo. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las condiciones que caracterizan el cuerpo mental de los sonámbulos? Las condiciones que lo dejan a ese cuerpo mental así, de esa manera, es como energía, como información que le llega a ese cuerpo mental, pero al mismo tiempo llega la información al cuerpo sutil, al cuerpo etérico, y al mismo tiempo llega otra información al cuerpo físico. Lo que lo caracteriza es que es como un total control de su cuerpo mental. Lo deja al cuerpo mental como que viaje a ciertas dimensiones, a ciertos lugares, y ven cómo actúa en esos lugares, en esas dimensiones. Es como si el cuerpo mental fuera súper manejable en ese momento del sonambulismo. Y te digo, utilizan esas ondas como para manejarles como un control remoto. Y eso es lo que veo. Alfredo, gracias. Ahora, observa la conexión e interacción de los cuerpos energéticos en un sonámbulo. Ujú.
Ya lo había dicho antes. El cuerpo etérico es como si estuviera en una parte, es como si fuera una mano. En un cuerpo está el etérico, en la otra está el cuerpo mental, el emocional, el físico y el sexual. Pero cada uno tiene es como su independencia de trabajo. Esa independencia se logra por lo mismo del control que hay. No están conectados aquí, pero cuando está el sonambulismo es como si estuvieran separados. Y al mismo tiempo que está el control en la parte mental, también pueden controlarse el cuerpo físico y el otro cuerpo, el etérico. Aunque sí hay personas que no tienen esas conexiones externas, es una conexión de una sola unidad y es como si ellos ya hubieran nacido así, de una manera independiente de sonambulismo. Y lo hacen porque el cuerpo, uno de los cuerpos, el etérico quiere viajar, pero no hay una correlación entre el cuerpo físico y el etérico, como si fuera el cuerpo físico, un zombie que va por ahí, sí, siguiendo su cuerpo etérico. Y es el momento en que esas personas se levantan y caminan. O sea, uno ve que son segundos, o a veces minutos, porque lo ve uno, o las personas a veces lo ven, familiares o personas que están alrededor de eso, de ellos, pero en sí el tiempo en ese terreno etérico pueden pasar horas. Como no hay tiempo ahí, puedes hacer muchísimas cosas. A veces en ese lapso que hay, de segundos o minutos, pues una experiencia de vida en el etérico. Es maravilloso porque pueden llegar a vivir, a ver otras vidas pasadas, otras vidas futuras. En ese lazo pueden vivir desde que tuvieron hijos, desde que nacieron, muchas cosas. Tuvieron familia. En ese lapso de tiempo viven años en ese lugar etérico. Digo años viendo desde el punto físico, pero ahí es rápido todo eso. Creo que te has desconectado, Alfredo. ¿No te oigo? Me desconecté. Ah, ya estás bien, estás bien. Mm, Gracias. Perdón. No, está bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, Pregunta 5. ¿Por qué el sonambulismo es más frecuente en los niños y tiende a desaparecer espontáneamente durante el crecimiento? por la curiosidad que tiene una esencia nueva en un cuerpo nuevo. Es como por naturaleza, algunos niños lo hacen. Como son más curiosos,
lo hacen sus viajes astrales, ¿verdad? Pero no, como son pequeños, todavía no tienen el control total del cuerpo físico con el cuerpo etérico o el cuerpo mental. Es como si fuera algo defectuoso, pero ellos así son. Y ya cuando va creciendo, como que van aprendiendo cómo controlar tanto el cuerpo físico como los otros cuerpos. Existe una mejor adaptación entre uno y otro cuerpo. Y cuando a veces el cuerpo etérico sale del cuerpo físico cuando están niños y van regresando, ven a su cuerpo que como que va moviéndose y se van dando cuenta poco a poco cómo manejar tanto el cuerpo físico como el cuerpo etérico, aunado a los otros cuerpos. También es cuestión de aprendizaje. Lo curioso es que hay unos que son nuevos, ¿verdad? Cuerpos o esencias nuevas, están aprendiendo. Pero hay otras esencias que quieren experimentar eso del sonambulismo. Y a veces cuando quieren experimentar es cuando entran en contratos con esas otras entidades que les dicen que pueden enseñarles cómo vivir esa experiencia, porque quieren vivir esa experiencia, esas esencias. Y algunas otras esencias pequeñas, como son nuevas y a veces les olvida que estuvieron en la tierra, esas a veces son como engañadas por las entidades. O sea que el sonambulismo puede ser por decisión o a veces por engaño o por inexperiencia. Y a veces estoy viendo que el sonambulismo puede ser ocasionado también por un desencarnado. Es como si ese desencarnado enganchara con esa esencia, por alguna razón la esencia engancha con ese desencarnado, y entonces el desencarnado se levanta con el cuerpo y la esencia lo sigue, como que le da la oportunidad de vivir esa experiencia también. O sea, es como si fuera otra alma que está ahí. Y a veces es un estilo como de posesión, pero en la mayoría de los casos, en, cuando es sonambulismo, como que la esencia tiene muchísimo más control de ese cuerpo. Y por eso eso no es muy seguido, no, no es muy normal, entre comillas, que es el campo etérico, que hay un tipo de posición de ese estilo. Porque por lo general siempre hay alguien cuidando ese cuerpo, las entidades están cuidando el cuerpo porque quieren que la esencia o el cuerpo etérico vuelva a entrar de nuevo a ese cuerpo después que termina ese paseo, o sea, de sonambulismo. Pero sí es curioso que un desencarnado a veces trate y lo logre, que lo hace de eso del sonambulismo. Pero es raro.
¿Algo más que quieres agregar, Alfredo? No. Gracias. Ujú. Pregunta 6. Compara el ADN etérico de los sonámbulos con el de los que no lo son y dime qué percibes a mis 3. 1, 2, 3. Hay varias diferencias en el ADN. Según un humano que no tiene sonambulismo, pues, tiene un ADN más o menos normal. Porque el ADN a veces puede ser cambiado o puede ser implantado algo. Pero en este caso, ese es lo normal. Pero en el caso del sonambulismo ya está implantado allí algo. Es como una especie de sensor súper minúsculo o que es parte del ADN. Y ese sensor es el que va conectado hacia cuando es controlado por ciertas entidades, es como el switch el que hace la conexión para hacer ese tipo de sonambulismo o ese tipo de ejercicio o ese tipo de investigación. Pero cuando es como sonambulismo propio, que no tiene entidades, ese sonambulismo es como en la mente, más que en el ADN. Es como si ya fuera, hubiera querido ser así, esa esencia. Pero no está puesto en el ADN, ahí en esa parte del sonambulismo. Está más puesto el switch como en la mente. Por eso mismo se ve que el sonambulismo como que es cuando es por, por propia decisión, como que es más rápido de desaparecer ese tipo de sonambulismo. Y no es muy seguido, es raro. Y el otro sonambulismo, el que es controlado por entidades, puede ser más seguido. Y cuando es el sonambulismo por desencarnados, es como por la parte también mental, conectado a la parte emocional. Pero eso es raro, pero sí pasa. Ujú. ¿Algo más que quieres agregar? Lo que observo también es como cuando la persona va caminando sonámbula, es como si la parte de sus pies, el cuerpo físico, va dejando como huellas. Camina y deja huellas. Y después en otra ocasión vuelve a hacer lo mismo y recorre como las mismas huellas que ha dejado antes. Así incluso con los ojos cerrados, sin levantar las manos, sigue esas mismas huellas, como ese camino, como si ya lo hubiera aprendido. Son como huellas energéticas y huellas energéticas que quedan en la mente. Y a veces de repente es como le llaman flashback, como que les llega esa onda por la misma mente
a los que son como independientes o por cuenta propia quieren ser sonámbulos, como que se activa algo en ellos mismos, en su mente, y empieza su sonambulismo, y siguen esas huellas. Es todo. Bien, gracias. La última pregunta, ¿por qué la ansiedad y el estrés, las infecciones y la fiebre, el uso de drogas como sedantes o alcohol y la apnea obstructiva pueden favorecer el estado de sonambulismo? Son activadores, son activadores que utilizan las entidades, pero cada activador funciona de diferente manera. Por ejemplo, la apnea, que tú estás respirando y de repente se te queda. En ese momento que hay un momento, no entra, no hay oxígeno. Los pulmones quedan como atascados y es un momento en el que queda como si la persona estuviera a punto de morir. Y es cuando se hace como el switch y la persona entra en ese estado. Las fiebres, la fiebre es un activador como de energía fuerte, de calorífica, que hacen que tu cuerpo cambie de densidad, tu cuerpo físico. Y entonces lo que hace el cuerpo etérico a veces es salir de ese cuerpo físico, como para controlar su temperatura. Es uno. ¿Qué otros factores? Las drogas. Correcto. Ujú. Las drogas como el alcohol son aceleradores. Cuando utilizas el alcohol o la droga, es como si tú te estuvieras desconectado de un cuerpo al otro cuerpo, y como si hicieras divisiones. Y pasa lo curioso que como hay divisiones, el cuerpo físico siente la conexión con el cuerpo etérico. Y cuando está afuera, disasociado, es cuando se levanta y lo sigue. Pero como por ejemplo en la fiebre, el cuerpo etérico como que se aleja un poco porque sabe que hay algo mal. En el caso de los sonámbulos, sabe que hay algo mal y como por una reacción, él hace que salga eso, ¿no? Y es natural, porque deja que el cuerpo empiece como a enfriarse un poquito más para el poder entrar. Pero al mismo tiempo siguen conectados, por eso a veces cuando uno tiene fiebre se pone a hablar y dice cosas, porque te están llegando señales de tu mente, cuerpo mental, te están llegando como experiencias o información de tu cuerpo etérico. Y a veces los sonámbulos también hablan, cuando a veces van caminando y hablan. Y es eso, la disociación que hay entre un cuerpo, el cuerpo mental y su cuerpo etérico. El cuerpo físico va hablando de lo que la mente le está ofreciendo o mostrando.
Y esa mente es como si estuvieran en la película del cuerpo etérico y le va activando el cuerpo físico para que salga el sonido y es cuando se le habla de lo que está viviendo. Y a veces pasa eso que la gente no les entiende porque a veces ese pensamiento que les llega o lo que están hablando es que están hablando de un lugar más etérico. Y desde luego por eso es la gente que está desvariando, porque a veces no se entiende eso. Hasta ahí. Y la ansiedad y el estrés. La ansiedad es una forma mental. Se utiliza la mente. Primero se van haciendo poco a poco a ese objeto, subject, a esa persona, como si fuera un rato una rata de laboratorio, ¿verdad? Y se le hacen estímulos poco a poco para que tenga ansiedad o estrés, para ver cómo va a funcionar su cuerpo físico. Y es más fácil de que funcione el sonambulismo cuando tiene esas ansiedad o ese estrés, porque es más fácil de controlar el cuerpo mental cuando están estresados o tienen ansiedad, porque su cuerpo mental está en shock, no está, no está en orden, no está en un nivel calmado. Y es más fácil disasociar todos los cuerpos cuando tienes ansiedad o estrés. Algo más. Infecciones y fiebre vendría a ser lo mismo, me imagino, ¿no? ¿O quieres agregar algo más a lo que es infecciones? Las infecciones, como a veces infecciones en la garganta, o infecciones en la sangre, o infecciones en alguna parte de tu cuerpo, infecciones físicas. También es una forma de disasociación de tu cuerpo físico, porque ya lo estás se está haciendo vulnerable y es como si hubiera una fractura en tu cuerpo físico. Y esa fractura No es te, utilizable, perdón, no te capté bien, como si hubiera una fractura, esas fractura, infecciones, corte o fisura, ¿ya? y es más fácil que puedan entrar ahí mm, esas ondas para controlar. Además, se hace el cuerpo así para que esté más tenso y es más fácil y controlable. Es una forma de control mental. Porque como está tu cuerpo sufriendo, tu cuerpo tiene fisuras, exactamente. Es como si entrara una bacteria, ya ves que te cortas, y si está abierta, s- no la cierras, se infecta. Y esa infección, por ejemplo, cuando son las infecciones, queda abierto y es más fácil que entre cualquier cuerpo extraño, cualquier onda extraña, cualquier frecuencia extraña, cualquier chip, cualquier cuerpo extraño o hasta químico extraño, gas extraño. ¿Algo más que quieres agregar? Es que es algo extraño ahora que hablamos de las infecciones. Es algo mm, relacionado,
como con un zombie, ¿no? Es como una especie de sonambulismo, porque van y esos zombies, su cuerpo está infecciones por todos lados, está todo abierto y es fácil de controlar. Bien, aquí terminamos lo que es el protocolo fijo. Vamos a proceder a la parte libre. Recárgate, estabilízate. Ujú. ¿Estás Ya, listo? Okay. sí. Cuéntame una cosa. ¿Cómo es Ujú. eso de ciertas ondas dirigidas al físico, etérico, mental, forma de control? Explícame, ¿qué ondas estás viendo? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son? No sé si has visto los aparatos que utilizan los policías para a veces darle como un shock a las personas para que se desmayen o algo así. Ujú. Esos aparatos producen como ondas eléctricas, ondas Descargas. sonoras, Sí. descargas, sí, eso es una descarga. Pues ese es un estilo también de descarga, pero es eléctrico y también de sonar, es como fotónico también. Y el control que tienen, yo lo veo de una forma manual. Es como si ese aparato que se utiliza es para cierto tipo de interferente e interferido. El interferente utiliza ese aparato en el interferido. Bien. ¿Quién es el interferente? ¿Qué cosa es lo que estás viendo en este momento? En este caso veo una mano humana. Ya. ¿Y qué pasa? Esa mano humana está como en un subterráneo. Y ese subterráneo es como una base. Y en esa base hay muchas computadoras, muchas maneras como formas de investigación hay, de muchos proyectos. Y este es uno de ellos, control mental. Entonces, escoge una persona que estén haciendo ese experimento y Ujú, describe qué sucede. Primero con la persona, ubícala, descríbela, por favor. ujú. Ubicación geográfica, Irán, sexo, edad, masculino, trabaja para el ejército. es el interferido o el interferente. El interferido, Bien. ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Y quién lo está interfiriendo? ¿Cómo? Su jefe, Él son sabe, parte de un proyecto. es, Sí, ok, es una investigación que están haciendo. Bien. un ejercicio. Confirma el jefe, si es humano, confirma ADN. Sí lo es. Ok. Y el experimento es para, AMX, para control total del cuerpo físico con el cuerpo mental y el cuerpo etérico, cómo actúan, cómo interactúan en su máximo esplendor, su máximo desarrollo.
En este caso, ¿qué es lo que consiguen con el interferido? Que haga su trabajo, perdón, de la mejor manera, sin errores. Estamos hablando del sonambulismo. En este caso, ¿qué es lo que sucede con él? Se le está dormido y cuando se le aplican estas ondas, despierta, prepara su equipo, prepara todo, explosivos, radar, linterna. Son linternas de noche y como está sonámbulo y su cuerpo etérico es como el que lo guía para llegar a lugares tácticos, lugares que han predestinado ellos. Y en esos lugares se ponen ciertos como sondas y esas ondas van a mandar información hacia las computadoras que tienen colocadas ellos. ¿Dónde están las ondas? ¿En su cuerpo? ¿Tienen Las algún tipo ondas son como de estilo conexión? minas, son como Ya, una mini computadoras que pueden dar ¿dónde las cualquier tipo de tienen información. ubicadas en el cuerpo? No, ellos las cargan y cuando van a ese lugar, al lugar donde ellas tienen predestinados esos lugares, simple y sencillamente las meten ahí y ellos se quedan ahí esperando. Después esos aparatos que dejan ahí como si fueran minas, tienen ciertas lucecitas y ciertas luz. Esas lucecitas mandan toda la información del terreno. Y entonces ellos han ido en estado de sonambulismo. Sí, es el ¿Y en, estado perfecto para hacer ese trabajo. y en qué momento regresan a su estado normal o a su cama? ¿Qué es lo que sucede después? Después de cierto tiempo, cuando reciben ya toda la información, recogen su equipo y regresan a su tienda. Y siguen sonámbulos. Cuando regresan, sí, siguen sonámbulos y entran y ya después hasta lo está esperando alguien más. Ya después entran y vuelven a dormir, les inyectan algo y despiertan como si nada. ¿Y de ahí hay algún recuerdo de lo sucedido? Sí, ellos recuerdan todo. Bien. Ahora, me dices, vienen de una fuente, puede ser intraterrena, puede ser submarina, del espacio, Ujú. de otros tiempos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de otros tiempos y dimensiones? ¿Cómo Es como afecta a un sonámbulo? en este caso, como el del Army, eso que están ahí, de la Armada. ¿Ya? En este caso, este proyecto ya es desde antes, desde mucho tiempo antes. Se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, se utilizaba en tiempos antes, o cuando había guerras, Pero de otras dimensiones, ¿a qué te referías? ellos pueden viajar a cualquier dimensión que quieran. ¿Quiénes son ellos? La misma esencia, ¿El interferido? en este caso sí, Dame un ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? están en una guerra, por ¿Qué ejemplo, guerra? en la guerra de Troya, ¿Ok? y llegan estas seres, o estas ser sutil o ser etérico, y es como también como si fuera sonámbulo, pero es como del futuro llega al pasado y vuelve a poner escogen un cierto lugar también ellos. Y como son tan sutiles y además tienen su cuerpo físico, no los pueden captar, son imperceptibles. ¿Qué tipo de Eh, seres son? los que Verifica hacen eso, ADN. ¿Sí? humano, ¿Los seres que vienen en la época de Troya son humanos? sí,
¿Y hacen este tipo de experimentos con los de los troyanos? Lo hacen cuando están las torres y está todos esos edificios o esas construcciones que están atrás, como en Troya. Las, ese es un bando. El otro bando están anclados en puertos, ¿verdad? Y cuando van a ver que va a haber, ellos ya saben en qué momento va a ser el enfrentamiento. Ellos llegan y ponen en cierta distancia, ponen estos dispositivos para medir la frecuencia que va a ocurrir cuando hay estos acontecimientos de guerra. Y cuando hay estos acontecimientos de guerra, es como si absorbiera mucha energía. Muy bien. ¿Y qué pasa con el sonambulismo ahí? La investigación es sobre el sonambulismo. Ujú. ¿Qué relación hay con el sonambulismo ahí? Porque estos humanos que llegan a esos lugares están como dormidos. Y luego cuando van a mandarlos como estas misiones especiales de tiempo, espacio, están en una manera de sonámbula. ¿Y quién los manda? Las mismas bases que están ahora, que existen en varios lugares del mundo. ¿Son bases de humanos? ¿Bases de qué tipo de seres, Alfredo? Humanos, pero tienen jefes de diferentes razas. ¿Qué razas? ¿Qué razas están involucradas en este momento con el ejercicio que estás viendo en Troya? Lo que pasa es que es un grupo especial que controla todos estos lugares y son varias razas. Hay varias razas. ¿Cómo cuáles? Los que son muy buenos, buenos para eso son los reptilianos. Bien, desconecta de ahí y vamos a ver, nos olvidamos ahora de la parte del ejército, de la militar y las batallas. Y vamos a ver, un niño común y corriente Ujú. en estado de sonambulismo y dime si es un sonambulismo natural, ubícalo, define posición, ubicación geográfica, edad, escríbemelo. Veo una niña en la Ciudad de México. ¿Qué edad tiene? 10 años. ¿Qué más quería saber? Entonces, ¿cuál es la situación de su sonambulismo? ¿Qué lo ocasiona? Es que ella es muy buena para hacer viajes astrales. Y lo que pasa que hace sus viajes astrales, va a dimensiones a donde quiera ir ella. Pero su cuerpecito como que ella sale una velocidad y su cuerpo físico como que dice, ¿qué está pasando? Pero es como algo chistoso, diría yo, porque le dice, espera, ahorita regreso. Le dice a su mismo cuerpo físico. Y su cuerpo está como siguiendo esas huellas que como que ella les tenía marcadas como para que no se lastimara su cuerpecito. Y en cierto momento, a veces a la mitad del camino, entra a su cuerpo físico. Y Qué regresa a loco. su cama. Sí, como si nada. Es como Bien, si hubiera estado acostada, pero entonces este es un soñando. sonambulismo natural. No es inducido por ningún tipo de interferencia. No. Bien. ¿Dónde está su parte subliminal, el alma? ¿Qué pasa ahí? El etérico sale volando a pasear en el astral. ¿Y qué Ujú. hace
su subliminal, mientras su espíritu da vueltas por el astral. Su subliminal lo deja que haga. Él tan solo deja que viva la experiencia tanto del cuerpo físico como del cuerpo etérico. Y él está ahí. Pero el físico no vive nada, simplemente está en estado medio catatónico, esperando y dejando que vuele el etérico, el espíritu. Sí. Lo que No pasa es puede, que es extraño porque a veces el cuerpo etérico está viviendo la experiencia, lo que te decía anteriormente. Está viviendo la experiencia, está platicando a veces en esa vida, en esa dimensión, en ese tiempo. Está hablando con alguien, depende de lo que esté haciendo. Y el cuerpo físico como que habla también. Incluso hay unas personas que cuando se levantan hasta saludan. Es como que si hay una conexión. Claro que hay una conexión porque el cuerpo etérico siempre está conectado a su cuerpo físico, ya sea por su ADN físico o por su ADN etérico, o por las células que ya tienen la información, las células de la sangre, todo eso, en el cuerpo físico y están conectadas con el cuerpo etérico al mismo tiempo. Esa información que hay entre las células del cuerpo físico y el cuerpo etérico nunca queda separado. muy bien. Permíteme hablar con su parte subliminal. De la Hazcamos, por niña, favor, de la niña. ahí está. Hola, ¿estás ahí? Ujú. ¿Te gusta esta experiencia de lo que es la parte del sonambulismo con el cuerpo físico y el etérico viajando por el astral? ¿Tú quién eres? Estamos haciendo una investigación sobre el sonambulismo. No, no me has pedido permiso. Disculpa, pensé que te había pedido permiso el cuerpo por el cual te estás comunicando. ¿Quisieras conversar con nosotros? Está bien. Queríamos saber cómo es que funciona esto del sonambulismo. En este caso no es inducido, no hay ninguna eh, nada que lo esté afectando. Tú vienes a la Tierra y decides pasar por esta experiencia, lo escoges como parte de la experiencia a vivir. Sí, quiero saber qué se siente. Me Y, causa un poco de curiosidad el ver cómo un cuerpo sigue caminando y el cuerpo etérico va a vivir la experiencia. Y yo y estoy observando qué es lo que hace. en tu caso, como esencia, tú solo puedes observar, pero no puedes sentir como lo hace el etérico, ¿correcto? Sí puedo sentirlo. Somos También, una unidad. también lo sientes. ¿Llegas a sentir, digamos, si se da un golpe de la misma manera que el etérico? Claro, somos una unidad. Y cuando hace el viaje astral, ¿es necesario que se pare y camine? ¿Esa es parte de la experiencia que tú quieres vivir? Es que es joven, pero ya con el tiempo lo va a controlar. Y entonces que va a llegar el momento en que el sonambulismo ya no se levanta, ya no camina y solamente sería la parte del viaje astral. Porque ha terminado mi experiencia de vivir eso. Por eso es que cuando son niños recién sí tienen la parte de la caminata y después desaparece. Unos sí, otros
crecen y lo siguen haciendo. En mi caso, yo solo quiero hacerlo por un cierto tiempo. Y entonces, ¿el sonambulismo puede ser algo natural y normal en una persona o es siempre decidido por ustedes cuando vienen a la Tierra, de pasar por esa experiencia? En mi caso es natural, porque lo estoy decidiendo. Está mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, todo está conectado. Pero es algo que lo decidiste antes de venir acá, ¿no? Ujú. Parte de la programación al venir, parte de la experiencia que querías vivir. Sí, fue una programación corta, ¿Cuántas porque vidas tienes ya acá, en la Tierra? soy joven, 3 vidas. Qué bonito. ¿Y te gusta la Tierra? Sí, mucho. ¿Por qué? Puedes experimentar, sobre todo cuando eres dueña de tu experiencia. Puedes experimentar el agua, el viento, la lluvia, los animalitos, los minerales o las otras entidades que existen alrededor. Puedes interactuar con ellas sin ninguna molestia. Puedes viajar sin que te moleste. Viajes astrales. Es cuando puedes, tu cuerpo etérico puede viajar a donde quiera sin ninguna limitación, sin ningún miedo a que seas interferido. Está la gente que tiene sus cosas. Está el amor, está el llorar, reír, cantar, comer, volar, viajar entre dimensiones, la misma tierra, viajar a otros puntos de la tierra. El tener hermanitos, muchas cosas hay por vivir en la tierra. Eso lo vives tú como experiencia y el etérico también, pero ¿qué pasa con el físico que no entiende exactamente lo que sucede y es quien pasa y vive el dolor y el sufrimiento, la enfermedad y toda esa parte? Todo eso lo tienen que vivir para experimentar. Tú. Yo en mi caso controlo mayor parte mi cuerpo físico. Me gusta tenerlo en buena condición. Cuando hay alguna enfermedad, inmediatamente lo recupero a mi cuerpo físico, porque como estamos tan conectados todos los campos, trabajamos rápido para el fortalecimiento del cuerpo, para cualquier problema, cualquier emoción, es instantáneo. Yo quiero vivir la tristeza, la vivo, pero puedo controlar hasta qué grado puedo vivir eso. El dolor, el amor, incluso llego a veces a vivir experiencias súper, súper, súper fuertes, porque quiero vivir eso. En tu caso hay conexión entre los cuerpos, pero el común denominador no tiene esa conexión entre sus cuerpos y muchas veces cuando hacemos las sesiones vemos que el etérico se ha quedado en otro plano, se ha quedado en otro tiempo y están totalmente desfasados. Y la Porque vida así que lo llevan, ven ellos. No están desfasados, siguen estando en el mismo lugar, mismo punto. claro, pero lamentablemente se refleja en su diario vivir. El diario vivir es también solo un punto, una unidad. Tú eres la creación de uno.
universo. ¿Quién te dice que lo que estás viviendo no es todo lo que está también al mismo tiempo estás creando un universo? Sí, claro, definitivamente. Lamentablemente cuando entramos y vemos los distintos cuerpos de los clientes que atendemos no es así. Y sus experiencias son a veces un poco fuertes. Pero te Depende agradezco, cómo lo veas. claro, depende de cada uno de ellos. Te agradezco, mucho amor para ti, desconectando, Igualmente. Alfredo. Gracias. Mm, ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a buscar uno de los sonámbulos que está interferido. Puede ser de cualquier edad. Normal, natural, no del ejército ni en batalla. Una persona normal que se levanta en su casa, camina dormido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la interferencia? Ubícate a uno, a ver. Descríbelo. ¿Quieres que te guste el desencarnado? Podría ser. Ya. Describe a la persona, por favor. Es una muchacha de 18 años. ¿Y Está qué en un pasa? pueblo. ¿Ubicación puedes definirla un poquito más? Sí. Está en Guadalajara. ¿Te gusta México ya? ¿Y qué Vive pasa? cerca del Panteón Municipal. Ya. Y precisamente fue a un, a un panteón con una amiga. A un cementerio. Un cementerio. Ujú. ¿Y qué sucede? Mm. Se empezaron a ver las cruces, a jugar en ellas, a burlarse. Decían que no tenía miedo, pero una de ellas, de la, como que vio algo y su cuerpo como que le dio un ruborizó, sintió frío, escalofrío, y ahí se le pegó, se encarna. Después llegó a su casa y se fue a dormir. Y ya después en la noche, pues, la muchacha no se dio cuenta y se levantó y se iba así como dormida, como sonámbula, y despertó en el cementerio, precisamente en la tumba en la que había sentido escalofrío, donde se le pegó ese desencarnado. Llega a ese lugar y no se da cuenta que está ahí. ¿Y qué pasa? ¿Lo hace todas las noches igual o solamente esta vez? Y ella lo hace seguido. ¿Y siempre es lo mismo? ¿Siempre va al mismo sitio? Al principio sí, porque no sabían sus familias a dónde llegaba. Es que ella despertaba ahí y de repente iba corriendo a su casa y se volvía a meter. Y se quedaba dormida. Ya después empezó a hacer más seguido y sus padres empezaron a verla porque su ropa llegaba medio sucia. Y le empezaron a preguntar: ¿de dónde sacaste toda esta tierra, todos sus pies?
Y al principio no se acordaba porque regresaba a su cama. Ya después empezó a despertar ahí en esa tumba y ella también empezó a preocupar. Y a sus padres empezaron a cuidarla, le cerraron la puerta y pues empezaron a cuidarla. Bueno, ¿y la parte subliminal dónde está? ¿Qué pasa ahí? La parte subliminal, Sí. hasta en una parte, como cuando entra ese espíritu, como que él se sale. No le gusta estar dentro de ese cuerpo cuando entra ese espíritu. Pero sigue a su cuerpo para ver a dónde va. ¿Y el Pero en este etérico? caso no entra. ¿Y el etérico? El etérico como que va arriba del cuerpo también. Como que va el cuerpo etérico pegado a ese desencarnado. Por alguna razón. Por el miedo. Hicieron conexión. Bien, vamos a pasarle la información y dejarla en el etérico para que ellos procedan y decidan cuál es el mejor camino a seguir, ¿ok? Yo creo que es suficiente con la información que tenemos. Muchas gracias, Alfredo. Ujú, Empezamos a regresar, ujú. desconectando de todo y de todos. El cuerpo va a empezar poco a poco a irse relajando, despertando, recuperándose, más ligero, sensación maravillosa de paz, felicidad, serenidad. Por todo el cuerpo te sientes feliz, Ujú. estás muy bien, con mucha paz, mucho amor, mucha armonía. A la cuenta de 3 puedes abrir tus ojos, Alfredo. 1, 2, 3. Ya. Ay, acabé hasta acá. Perdón. Como si vi que te ibas moviendo, pero ya que íbamos a hacer buen trabajo, Alfredo. No, Muchas ni cuenta gracias. me di. Has estado muy explícito en cada uno de los puntos, así que solamente quería tocar un poquito más y ver, ¿no? Cómo es que puede ser manejable la parte etérica, mental, y si uno no tiene el conocimiento suficiente y el entendimiento es muy fácil, ¿no? Con una frecuencia baja que puedan proceder a hacer todos estos tipos de manipulaciones que a veces Y uno no control. cree, control. Así que lo dejamos ahí en el Ujú. etérico como siempre para todos sin nuestra información. Te agradezco mucho a todos, una linda semana. Espero que esto les haya servido un poquito de información. Sus temas y sugerencias a investigations@caloyerogrifasi.com. Hasta una nueva oportunidad. Nos Ujú. despedimos. Mucho gusto. Gracias, Alfredito. Bye. Gracias con todos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más
mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo.
A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer.
Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.